Está ahí esta iniciativa que además pues huele muy mal, no solamente en el fondo, sino en la forma, porque fue, es un decir, discutida, ni siquiera se discutió. Viernes por la tarde en el Senado, en Fast Track, lo oscurito, la querían sacar ya, un poco se tranquilizaron algunos acelerados. Se promete conversación, parlamento abierto, discusión, escuchar a los distintos sectores a partir del próximo año en Cámara de Diputados, pero la película ya la vimos, a ver si ahora sí se les escucha, a ver si ahora sí se les considera y no se trata solamente de un ejercicio de simulación. Lucy Bravo, Lucy, ¿cómo estás? Bien, buenas noches, muy buenas ¿cómo noches, están? Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Arturo. Dame, Arturo. Hola, Manuel, Lucy, Carlos, ¿cómo están? Muy buenas noches. ¿Qué riesgos ves, Arturo, en esta reforma a la ley del Infonavit? Mira, yo veo de entrada tres grandes riesgos, Manuel. Primero que nada, el que el Infonavit va a poder disponer de estos 2 millones de pesos de manera totalmente discrecional. Hay que tener en cuenta una cosa, hoy el Infonavit dispone de esos recursos antes de que se hiciera en el Senado la reforma. Sí, pero dispone de ellos de manera prudencial, digámoslo así, de manera prudente, sí, con el aval, digámoslo, equitativo, equilibrado de los representantes de los patrones, de los trabajadores y del gobierno. ¿Sí? Es tripartita. Es tripartita. Bueno, entonces van a poder disponer ahora de manera discrecional. Digamos, sin controles. Iba yo a decir arbitraria, sin controles, de esos 2 millones de pesos. ¿Por qué sin controles? Porque entre las cosas que contempla la reforma es eliminar a la Comisión Nacional Bancaria y Valores como, digámoslo así, un vigilante del comportamiento del Infonavit. Ya no lo va a hacer la Comisión, lo va a hacer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con lo cual es juez y parte. Entonces, ese es el primer problema que yo veo. El segundo, pues que tienen menos poder los trabajadores y los patrones porque el equilibrio tripartita que había se rompe. Aunque el se dinero, rompe totalmente. El dinero no es del gobierno. El dinero no es del gobierno. A ver, ojo. Lo decían ahorita alguien, este no es dinero producto del cobro de impuestos, ¿no? Sino de las aportaciones de los trabajadores y de los patrones. Sí. Ese. Y luego el que se le vuelve a dar al Infonavit la tarea que ya la tuvo en el pasado y no funcionó, de construir casas. O sea, utilizar este dinero para la construcción de casas, lo cual, bueno, pues ya nada más porque está involucrado ahí el gobierno a través del Infonavit, que no debe de estar metido en actividades empresariales, pues era la construcción de casas habitación, es verdaderamente preocupante. Y ahora encabeza el Infonavit, quien no tuvo, digamos, además, un gran paso por los petróleos mexicanos, ¿no? El agrónomo más diversificado que hay en México. Sí, que además dejó una deuda de Pemex de $20,000 millones, nada más a proveedores, Manuel. Nada más a proveedores. Ahí te encargo. Luz, ¿cómo ves las cosas? Sí, bueno, coincido. Claramente veo los mismos riesgos que Arturo y yo empezaría por llamar las cosas por su nombre. Yo creo que es importante hablar del despojo de los recursos, del dinero de los trabajadores, porque sí, ya mencionaban, no se trata de dinero público, y si no... De todo lo contrario, y el hecho de que pues a partir de ahora se intente fondear una empresa para construir estas viviendas que la presidenta Claudia Sheinbaum prometió en campaña, dinero, por cierto, y aportaciones que hacen los trabajadores formales, ¿no? O sea, una vez más vemos cómo se está castigando a la formalidad y a los trabajadores que están cumpliendo en tiempo y forma para pues aportar ese recurso y quizás en algún futuro pues hacerse de un crédito o de lo que... O de una vivienda, pero la que ellos quieran. Exactamente. No la que les quieran construir. Y entonces vemos que, por un lado, es un despojo. Ni siquiera una expropiación, porque en esos casos hasta te tienen que indemnizar. Aquí no, es un despojo así burdo, y ya lo decías, el sello de la casa, con estas reformas aprobadas fast track, sin diálogos, sin escuchar a los involucrados directamente, y por más que prometan, sí, ¿no?, este parlamento abierto y demás, a mí la verdad es que esto me suena a una película que ya hemos visto una y otra vez, porque no solo eso, se han señalado supuestos malos manejos en las direcciones pasadas del Infonavit, donde por cierto se omite recordar que
precisamente esos directores donde se señalaron esos malos manejos, pues ahora están en la bancada de Morena. Y cuando se le cuestionó directamente, ¿no?, a la presidenta si iba a haber algún tipo de sanción o algún tipo de responsabilidad o consecuencia legal, pues aclaró que la reforma va por otro lado y no se habla, ¿no?, de esa incongruencia de Como que están disparando mucho fuego amigo, ¿verdad? Pero es una película que ya hemos visto, ¿no? Es acusar de corrupción a un órgano para después cooptarlo y pues hacerte del recurso o de lo que en este caso necesitan para... Ahora, se les está gastando la fórmula porque antes era creíble acusar, digamos, a los del pasado, a los de antes, pero ahora los de antes pues son los mismos de ahora. que los que están ahora. ¿No? Y pues si le sumas esto que mencionabas, ¿no?, del ex director de Pemex, que evidentemente no solo no tiene experiencia en el sector financiero, ni mucho menos en el de construcción, ni el de vivienda. Yo veo un riesgo aún mayor a lo que están diciendo Lucy y Arturo, que es, creo que estamos inaugurando con este episodio algo gravísimo, y es que el gobierno está decidiendo hacer primero la cirugía y después presentarnos el diagnóstico. Y la cirugía es esta reforma legal que se hizo en el Senado, que afortunadamente fue detenida en la Cámara de Diputados para entrar en esta pausa, pero vaya, se hizo, se materializó, fue aprobada. Y apenas hasta hoy se nos presenta el diagnóstico de que hay una red de corrupción en donde están trabajadores del Infonavit, notarios públicos, los peritos valuadores y algo que no se nos había dicho. Y algo que no dijo, por ejemplo, el anterior titular de Infonavit, que estuvo 6 años, porque lo puso no Andrés decía Manuel nada. López Obrador. Y la idea original de la presidenta Claudia Sheinbaum, con la que se nos presentó a todo el pueblo de México esta iniciativa, es que tienen que construir casas y que van a esta meta de 1 millón de viviendas, de las cuales 150,000 las va a construir el gobierno. Entonces, todo el mundo estaba en esta idea de que iban a hacer un cambio legal para ese propósito, cambio legal que, por cierto, ya era de suyo preocupante. A mí, gente del Infonavit, de altos, digamos, cargos y gente que está de décadas ahí, me ha dicho, ese cambio ni siquiera es posible, porque el Infonavit prácticamente en los hechos es un banco. Capta dinero del público, en este caso las aportaciones de los trabajadores, los invierte en determinados instrumentos para obtener rendimientos y da créditos. Es básicamente un banco, por eso estaba o está hasta ahora, ¿no?, supervisado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores de manera adecuada. Eso no significa que el Infonavit sea perfecto, pero es hasta después de que aprueban la reforma que enviaron, hasta hoy, miércoles, que la presidenta y el director de Infonavit dicen, es que hay un problema de corrupción. Y apenas ahora nos estamos enterando que había toda esta circunstancia en donde se venden la misma casa cuatro veces y hay una serie de empresas que resultaron beneficiadas en el pasado. Se tienen que ir efectivamente, como dices, ya muy, muy al pasado para tratar de encontrar casos muy antiguos. Entonces ir a los 80s, bueno, no, ni ahí. Y el riesgo es que, digamos, un poco a diferencia de lo que dice Lucy, yo creo que esta película, así con este modus operandi del gobierno de primero hacer la cirugía y después dar el diagnóstico, pues no tanto la habíamos visto en el sentido de que es un riesgo que podría empezar a ocurrir, porque al rato quieren cambiar las Afores, pasan una ley y después nos dicen que había corrupción en las Afores. Ahora, mira, pero ya me suena eso también. Déjame tratar de explicar esto de la manera más sencilla posible. A ver, vamos a suponer que Lucy me dice, mira, Arturo, me tienes que dar parte de tu ingreso, las aportaciones que yo hago, pero me las tienes que dar, no es voluntario, y además tu patrón también va a dar un 5% de tu salario. Y yo con ese dinero lo voy a invertir prestándole ese dinero al gobierno a cambio de la tasa de interés que me va a pagar. Bueno, pues de los males el menor, porque hay una tasa de interés que sabes cuál es y que el gobierno te tiene que pagar. Pero ahora ya cambiaron las reglas del juego. Mira, ese dinero ya no se lo voy a prestar al gobierno a cambio de la tasa de interés que me va a pagar, sino lo voy a utilizar para construir viviendas y a ver si se vende. Oye, Lucy, pues sabes que no. La primera opción, aunque me estás obligando, bueno, pues mal que bien había una tasa de interés garantizada y el dinero mal que bien se iba multiplicando. Pero aquí ya estás entrando en una actividad de producir un bien, un servicio, que habrá que ver si va a haber mercado para él. Y además, puede haber mucho más corrupción en la construcción de casas que en prestarle el dinero al gobierno a cambio de una tasa de interés. Ese es el problema, Marcos. El gobierno ha sido pésimo como administrador, como constructor, ni se diga, y aquí están las obras icónicas, emblemáticas del sexenio que se fue. Ahora, parece que hay un poco de, no sé si de mesura o de prudencia, pero sí hubo presión de los trabajadores, incluso de aquellos
sindicatos que forman parte o militan en la 4T, ni se diga del sector empresarial. Esta sí podría ser, digamos, una de esas reformas que generen, que detonen un conflicto no solamente político, sino social, porque se está metiendo con el dinero de millones de personas, de millones de trabajadores, los ahorros de vida de millones de familias. Sí, claro, sobre todo porque sí, no deja de llamar la atención que le hayan puesto pues el freno de mano cuando pues también hemos visto, al menos en el trabajo legislativo de los últimos meses, que tienen todos los votos para hacer pues prácticamente lo que quieran, sin necesidad de escuchar a otros sectores, a la oposición, etcétera. Y ahora quizás sí hubo una presión lo suficientemente importante para que pues de alguna manera se colocaran los paños fríos, lo cual te habla sí pues de un sector empresarial y un sector obrero que se manifestaron como debían. E incluso, no sé, igual ya hasta hubo amenazas, no sé, de irse a un paro, de paralizar la ciudad o el país. Y eso, pues yo creo que sí fue un factor que jugó en contra, digamos, de esta reforma que tenía todo y pintaba para irse igual, como ha sucedido con otras iniciativas, pues ahora sí que como un tren, ¿no? Que nadie lo para. Y yo creo que sí, al final, esto que mencionaba Arturo es sumamente preocupante, porque independientemente de si hay una reducción, digamos, en los contrapesos, un ataque directo a la transparencia en el manejo de los recursos con esta reforma, lo más preocupante es que tampoco hemos visto un planteamiento serio de un modelo financiero que garantice que los recursos de los trabajadores van a estar protegidos, que eso es lo más importante al final del día. Me parece que normalizamos, pero no tendría que ser normal a estos legisladores que ni siquiera... Ya olvídense de que leen lo que votan o que lo discuten. Son capaces de aprobar cualquier cosa, lo que les digan, de manera tan irresponsable con tal de cumplirle el deseo, si no es que el capricho a alguien. No, y además ni siquiera tenemos un planteamiento, como dice Lucy, integral de la circunstancia, de la temática en su conjunto. Es decir, ¿por qué el gobierno tiene que procurar generar recursos, administrar recursos y o dar vivienda a los trabajadores? ¿Por qué? Porque este es un concepto soviético, de la Unión Soviética, de los países comunistas del bloque de la Europa del Este, en donde el gobierno hacía estos bloques y ahí te daba un departamento. La verdad de las cosas es que hay muchos trabajadores, millones, no sabemos cuántos, que ya tienen vivienda, que quizá un planteamiento inicial tendría que ser, ¿y ellos tienen que aportar? ¿Por qué tienen que aportar? ¿Por qué no se pone en la mesa, por ejemplo, de una discusión verdaderamente integral sobre el tema, la posibilidad de que ni siquiera se aporte? Si yo ya tengo dónde vivir y estoy contento con eso, ¿por qué me obligan a eso? Esa es una discusión que ni siquiera está. Claro. Empezando por ahí, ¿no? Y en segundo lugar, bueno, si ya todos asumen que el trabajador a fuerza por esta tutela que tiene que tener el gobierno sobre los destinos del trabajador, un destino donde vivir, entonces ya se asume que va a tener el dinero y a partir de eso viene esta otra problemática que estamos discutiendo hoy. Que es tratarte como un niño chiquito, Exacto. como el papá que al niño lo obliga todos los domingos a meter parte de su domingo en el cochinito. Tienes que ahorrar, hijito, para el futuro. Bueno, inculcar el hábito del ahorro a un niño está bien, pero ya los adultos, y lo que dice Carlos, a ver, yo ya tengo mi vivienda, ya salí adelante, etcétera, etcétera. ¿Por qué me retienen a una parte? Y a mi patrón le obligan a otra parte. ¿Para qué? Sí, y luego le van a quitar el dinero. Sí, luego Sí, van a quitar. y ahora te lo El quitan. fondo es que no hay dinero. El fondo es que se gastaron todo el dinero. El sexenio de López Obrador y Andrés Manuel López Obrador se gastó, despilfarró una cantidad de dinero brutal. Y ahora está Claudia Sheinbaum y su gobierno están con las manos atrapadas. Están ya están viendo que de dónde aparecen que recursos. con la ley de ingresos que se aprobó no les va a alcanzar, Manuel. Pues no. Y pues ya están viendo de dónde Y ahí, tienen pues, que reducir el déficit. Y además están comprometidos a reducir el déficit, ¿no? Mira, este es un claro ejemplo de que la gran mayoría de los políticos creen tener el derecho de disponer de la propiedad de los demás como crean más conveniente. No, y a la gente le venden la idea de que ellos lo van a hacer honestamente y lo van a hacer mejor y lo van a hacer más eficientemente, cosa que nunca es cierto porque la iniciativa privada siempre, con leyes del mercado, funciona mejor. Sí, claro. Y pues si te quitas los estorbos, ¿no? de contrapesos y cualquier órgano regulador y de transparencia y demás, pues tienen todo para que salga mal. Es la fórmula perfecta. Fórmula perfecta. O sea, agarro tu dinero, me llevo tu lana y la gasto como se me ocurra. Sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de obstáculo, de contrapeso, en fin. No hay dinero.
y no va a haber dinero. Yo creo que ahí los sindicatos que empezaron a presionar son la horma del zapato de esta problemática que tiene ahora el gobierno. Y ojalá este sea el primer paso para que ante este tipo de arbitrariedades del poder legislativo, pues a través de sus representantes la sociedad empiece a dar aquí sí se tendrían que encender las alertas porque son además decenas de millones de trabajadores que estarían viendo su dinero, sus ahorros, su trabajo comprometido. Lucy, gracias. Muchas gracias. Gracias. Carlos, muchas gracias. Gracias, Manuel, Lucy, Carlos. Hasta mañana, pase la mañana.